Buenas a todos, mis congéneres. Ahora se me vino a la cabeza, un tema que me apetecía comentar en este video con esta voz omnipresente. A la que, sinceramente, le estoy cogiendo el gusto. Manos a la porra, putitas, hoy toca tema bastante candente o debería decir congelante, jaja XD. En fin, como ya sabéis existe cierto debate en internet de gente a favor del frío, o sea, del invierno y otra gente, es decir, la más sensata, que está a favor del calor del verano. La verdad es que no tengo intención de ser polémico en este video, pero, lo voy a ser. A ver, ¿podéis explicarme por qué si el ser humano es un ser vivo de sangre caliente, existe una parte de la sociedad empeñada en que el frío es mejor? Es como si te pidieran elegir entre andar por arena suave, fina y cálida de la playa o andar por un paraje escarpado con piedras afiladas. Evidentemente, un sadomasoquista elegiría la segunda opción. A lo que iba, esta serie de personas que digan que el frío es mejor, no creo sinceramente que lo digan a lo literal. Ya que, para poder aguantar semejante calvario invernal, tienes que estar encerrado en casita con tu mantita. Así que mucho frío no están soportando que se diga, más bien parece que estos especímenes disfrutan estar enclaustrados en sus casas, evitando todo contacto con el exterior, y de esta manera teniendo una excusa perfecta para no salir de casa porque sí, no me venga a decir que adoran el invierno / frío sí, casi toda la tarde la pasan a oscuras, aborregados, embutidos en dos mantas y sentados en el sofá. No hace falta que confiesen que adoran el frío, si literalmente el culo lo tienen con la forma de la silla que usan, hasta la marca la tienen ahí grabada. Por el contrario, los seres superiores cargados de esencia, prefieren el calor, ya que esto conlleva más horas de sol durante el día, y lo que supone, en cuanto a la salud de uno mismo. El buen tiempo, te invita a despertarte con mayor facilidad, el cuerpo se activa mucho más fácil y la ropa se seca más rápido. En fin, esto ya son palabras mayores, porque seguro que la mitad de los frío lovers no conocen la ducha frecuente durante el verano y no me quiero imaginar a un otaku team frío, encerrado en su habitación, en plan submarino con las ventanas cerradas. Lo siento por el resto que viven con él. Hablando de ellos, el tiempo gélido del invierno es una invitación a convertirse en un emo edgy, vamos no me jodáis. A los que adoráis los días nublados, no vayáis a negarme que no escuchan Evanescence, con unos cascos con el símbolo tribal. En cambio, los basados del verano, nos levantamos temprano, saludando al sol, con orgullo, y con un brío que inspiraría a cualquier bimbro gigachat del barrio. Los del Team Mid, tenéis que aguantaros e iros al puto colegio a oscuras, sin apenas luz, estando con 1000 ojos puestos por la calle, para que no os aparezca un amigo segarro por la calle y os pidan una humilde cantidad de dinero, para comprar comida para su familia. Sin duda, lo tenéis chungo, y encima, los del Team Aura Farming, no solo vamos al colegio con solecito, sino que tenemos, las vacaciones de verano que son las más largas del año, por eso la tenemos así. Aunque, esto depende de dónde viváis. No puedo imaginarme la vida de un cara carambano cuando tiene un horario limitado hasta media tarde, ya que nadie normal, en su sano juicio, saldría de fiesta por la calle con los amigos a 8 grados y humedad, en plena noche, en una terraza o puesto para tomar algo fuera. Mientras tanto, los ganadores, tenemos el horario disponible más allá de las 8 o 9 de la noche, porque, no es de noche todavía y, porque después viene, sin lugar a dudas, la mejor noche del año, las del verano. Parece como si Dios se le ocurrió poner un momento concreto del año en el que todos somos felices y ese momento son esos. Ahora se me viene a la mente, las comidas de Navidad con la familia, y yo personalmente, no tengo nada que objetar puesto que es algo que me gusta de diciembre, pero conozco de alguien que me digo que las odia y no le gusta estar con gente de la familia que no se lleva bien. A joderse, copitos. Bueno, la verdad que he dejado bien claro que el invierno es inferior en todos los aspectos y que el verano lo supera en todo. Puede ser que haya gente que tenga algún tipo de síndrome de Estocolmo con don frío, pero una cosa queda bien clara con la persona que le gusta el verano. Es una persona apañada, resiliente, ya que es capaz de soportar el calor, a cambio de disfrutar del buen tiempo y sacar provecho mejor de las horas de día y de noche. Un fanático del helor, no sabe cómo lidiar con nada, se dedica a quejarse y no se molesta ni en echarse un cubo de agua en la cabeza. Prefiere morir a sobrevivir. Habla más que hace. El invierno lo ha dejado inútil, antes solo le bastaba con quedarse refugiado en su cuarto con 5 capas encima y dormir, pero ahora, eso no le sirve y caen como moscas ante el calor.
No se molestan ni en abrir las ventanas a la hora en la que toca, ni hacerse un refresco con hielo, ni ponerse con el ventilador, ni armarse de resistencia, ni calma para ignorar el calor. Espabilen, platitas. Bueno, ya no me quedan argumentos para seguir dejándolos por el suelo, así que creo que voy a cerrar el video por aquí. Ale, disfruten de la tarde y prepárense chupitos, que viene el verano. A tomar por saco.